106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, así como los canales Teleuniverso y el Canal 24 que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Entonces, en este lunes que el contenido de El Sol de la Mañana será muy apretado y como siempre del mayor interés, pues vamos inmediatamente con los temas que tenemos planteados en nuestra agenda. Nos referiremos a la situación de salud de la procuradora Miriam Germán y a la operatividad de la Procuraduría General de la República, al conflicto en Condama, entonces también a la crisis guatemalteca, y vamos a hablar del PLD, incluyendo algunas primicias sobre los procesos internos del PLD. Tenemos noticias que compartir con ustedes en ese sentido. Entonces, bueno, en primer lugar, hacer llegar nuestras felicitaciones al licenciado Miguel Franjul, Premio Nacional de Periodismo 2020. Muy buena escogencia esta que otorga esta distinción al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, periodista, también escritor, veterano, que es una columna importantísima de no solo del diarismo, sino de la libertad de expresión en la República Dominicana. Así es que nuestro abrazo, nuestras felicitaciones para Miguel Franjul, reconocido con el Premio Nacional de Periodismo. Entonces, vamos inmediatamente con lo que tiene que ver con la salud de la procuradora Miriam Germán y algunas cosas que vamos a aprovechar para plantear en relación con la operatividad de la Procuraduría General de la República. El domingo se caracterizó por un ausentismo de una información que se le debió haber ofrecido al público, que se le debió haber ofrecido al país a tiempo. Entonces, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, el sábado, pues tuvo una crisis diabética y producto de esa crisis fue hospitalizada. Sin embargo, el domingo, tanto los medios impresos como los medios digitales tenían a la procuradora Miriam Germán en la primera plana, pero con una información relativa a una medida que ha tomado para evitar los acuerdos, compromisos de los por la violencia de género, cuando hay situaciones de parejas que están en estos procesos, los acuerdos compromisos pueden ser peligrosos para la mujer. Ella lo ha limitado por ahora. Esa era la información, y aparecía y era prácticamente una de las principales informaciones de todos los medios. Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, una procuradora activa que en el momento en que debe conocerse de otra información importante en relación con ella,
pues ella está activa. Esa es otra forma de comunicar. Esa es otra forma de comunicar. Es decir, es presentar como si no existiese nada que tuviera que ver con la salud de ella, sino que fíjense que es una persona que está hoy en todos los medios ofreciendo una declaración importante. La persona resulta que está hospitalizada cuando esa información tiene esa dimensión. Y bueno, ¿qué pasó? Ya al atardecer, es difícil que ocurra una cosa como esta sin que a uno le vayan llegando por distintos canales las informaciones. Entonces, ya nos empiezan a llegar algunas informaciones que uno va cruzando para tratar de confirmarlas. Entonces, anoche, alrededor de las 7 de la noche, 7:19 de la noche, veo la página oficial, la cuenta de la Procuraduría, me fijo en todos los medios y por parte aparece esta información que da cuenta de que la Procuradora General de la República había sido hospitalizada. Como yo tenía ya el dato confirmado, entonces publiqué este mensaje en Twitter, que fue lo que motivó a que más adelante entonces se ofreciera la información que hasta ese momento no se había ofrecido. No hay información oficial, estoy diciendo en mi mensaje de Twitter, de la Procuraduría General de la República, ni de su titular, doctora Miriam Germán Brito, quien se encuentra hospitalizada. Por rigor ha sido sometida a prueba de COVID-19, cuyos resultados ignoro. Parece que percance de salud está relacionado con una alteración diabética. Cuando yo ofrecí esa información, cuando publiqué ese mensaje, yo tenía más información, pero realmente no creo que me correspondiera darla, sino que sabía que esto iba a motivar lo que motivó, que se supiera que la información era conocida, que no había manera de ocultar esa información y de pretender que todo sigue bajo una normalidad. Probablemente en el día de hoy la magistrada le dan de alta y nada pasó. El país no se iba a enterar de que ocurrió un evento de salud alrededor de la Procuradora General de la República, porque ustedes ven que no había intenciones de ofrecer esa información. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Hace un tiempo hice algunas preguntas y lo dejé en algunas preguntas. Lo dejé solamente en algunas preguntas. Decía que si había algo relacionado con la salud de la magistrada Miriam Germán que el país debiera conocer, pues que se informara. Eso era lo que decía. No adelanté ni dije absolutamente nada. En esos momentos habían algunas informaciones, no necesariamente asociadas con lo que ahora se ha planteado, pero habían algunas informaciones que tocaba a la Procuraduría o tocaba a la doctora Germán aclarar. Decir, miren, no hay ninguna situación que amerite preocupación o sí existe este evento. Digo, ninguna situación que amerite preocupación porque desde luego ya desde que pasamos de la medianía cada vez estamos más en contacto con los médicos, con cualquier situación. Entonces una persona de 71 años varias cosas tiene que tener. Eso es así, pero hay cosas que
pudieran afectar su desempeño como procuradora, que a eso nos referíamos. Si existían esas cosas que se dieran a conocer. La respuesta fue el silencio. Y ese silencio puede tener distintas lecturas, porque cuando no hay nada que ocultar, cuando no hay una situación, pues categóricamente decir que no hay nada es lo correcto. Dejar el silencio, entonces, es no comprometerse a decir que no hay nada, pudiendo haber algo. ¿Por qué? ¿Por qué el silencio? Porque han de suponerse que la persona que ha hecho la pregunta, la ha hecho porque evidentemente que maneja algunas informaciones. Entonces no arriesgarse a decir, mira, no hay ninguna situación, sino el silencio fue la respuesta. Y ese silencio también es una respuesta. A veces se dan esos oxímoron que los silencios hablan. Entonces, bueno, en relación con la operatividad de la Procuraduría, este es un evento que se presentó, probablemente sea dada de alta en el día de hoy, descanso, lo que fuere. Pero en la operatividad de la Procuraduría se vienen dando situaciones que hay que prestarle cierta atención. Hay algunas cosas que observé cuando se produjo la juramentación de la doctora Miriam Germán y sencillamente la observé, no la comenté. Ahora la comento para relacionarla con otras cosas. Yo entiendo que cuando el presidente Luis Abinader juramentó a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y conjuntamente con ella juramentó a la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso, el presidente, si bien es cierto que de cara a la sociedad enviaba un mensaje que era cónsono con una aspiración de la sociedad, porque al ver esa mutual, mucha gente entendía que era una señal de que lo que mucha gente espera se iba a producir. Entonces, por una parte, eso que hizo el presidente Luis Abinader era popular, el haber juramentado a la procuradora junto con la procuradora adjunta. Sí, eso era popular. Sin embargo, no era institucional. Y hay veces que hay cosas que son populares, pero no son institucionales. Afectan la institucionalidad y después lo que ganamos en popularidad lo perdemos de otra manera. Lo que debió ocurrir es lo que siempre ha ocurrido. El presidente juramenta a la procuradora juramenta a los procuradores adjuntos. No se juramentan una procuradora y una procuradora adjunta a la vez, porque la señal es que ese día se han juramentado 2 procuradoras. Y la señal es que ese día hay 2 personas que tienen la misma legitimidad para actuar. Esa es la señal. Entonces, si usted observa ese hecho, más el hecho de que a la entrada y a la salida de la actividad, la magistrada Jenny Berenice Reynoso toma de la mano a la procuradora Miriam Germán, eso es un discurso no verbal que también está diciendo cosas. Es decir, ella la llevaba de la mano. Eso, usted me dice, no, que eso es un evento intrascendente. No. En política no hay nada intrascendente y en esta cosa no hay nada intrascendente. Eso también eso traducía un mensaje. Por eso, los políticos y la gente pública, aunque tengan limitaciones, no les gusta que nadie lo agarre. Usted veía al doctor Balaguer ciego y si alguien lo agarraba, le daba un manotazo frente al público. No.
lo rodeaban, pero no, que nadie me esté llevando de la mano. Excepción, creo que le aceptó eso al presidente Clinton en una cumbre, pero no es costumbre porque saben que eso envía un mensaje. Saben que eso traduce un mensaje. Entonces, el gobierno se pregona que ha creado una justicia independiente. Era tan sencillo crear una justicia independiente que con 2 nombramientos hechos por el presidente ya hay una justicia independiente. Pero el problema no era grave en la República Dominicana, porque ya se creó una justicia independiente. La independencia no existe. La independencia no existe. La procuradora Miriam Germán no es una procuradora independiente. Ahora, ella aporta algo que es mejor que la independencia. Ella aporta algo que es mejor que la independencia y por eso es una figura clave en esa procuraduría y ojalá que pueda estar al frente de ella tal y como se le escogió. Es decir, esto que puede estar comentando, no sugiere ninguna situación que pueda, digamos, ponderar la ausencia de la procuradora o desearla. No, por el contrario. Por el contrario, si algo le preocupa a quienes pudieran ser objeto de cualquier situación, si algo le preocupa es un cierto ausentismo de la procuradora Miriam Germán. Porque yo decía que ella no es independiente, como no es independiente Jenny Berenice, como no es independiente Winston Camacho. No son independientes. Ahora, Miriam Germán, repito, tiene algo mejor que la independencia. ¿Qué es lo que tiene Miriam? ¿Qué es mejor que la independencia? El apego al debido proceso y a todas las garantías que él establece. Entonces, ese apego es mejor que la independencia. Y yo creo que lo que aspiramos a que se investigue todo lo que tenga que investigarse, pero a que no se cometan abusos, sabemos que quien garantiza eso en esta procuraduría se llama Miriam Germán Brito. Esa es la garante de que no ocurran, digamos, no se cometan excesos, de que no se apele al espectáculo para tratar de satisfacer algunas ansias, haciéndole creer que con el espectáculo se hace justicia a la gente. La garantía de que eso no ocurra se llama Miriam Germán. Entonces, ¿por qué digo que Jenny Berenice no es independiente? Bueno, es que Jenny Berenice tiene una dependencia muy claramente establecida. Ella es muy dependiente de la aprobación pública. Y eso, para un juzgador o para un miembro del Ministerio Público, no es bueno. Eso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque eso afecta mucho el principio de objetividad. Cuando lo que yo voy a hacer está muy relacionado con la aprobación que quiero mantener, entonces ya yo tengo una dependencia ahí que todo el mundo sabe que condiciona las cosas que tienen que ver con el debido proceso y sus garantías. Entonces, no hay independencia ahí, porque sabemos que hay una dependencia de la aprobación pública que en el caso de la justicia no es buena. No es buena, aunque sí en términos de la política, de la popularidad, de otras cosas, pero en términos de la justicia y la institucionalidad, eso no es tan bueno. Esa dependencia de la aprobación pública. En el caso de el magistrado del PETCA, Camacho, que está el caso del Frente Odebrecht, bueno, Camacho tampoco no es que es una figura independiente. Camacho, todo el mundo sabe que es una persona muy vinculada a Radamés Jiménez. Él es procurador Radamés Jiménez, ahora de la Fuerza del Pueblo, que fue quien lo designó como director de la Escuela del Ministerio Público. Y que hay un vínculo muy estrecho entre ellos. Es decir, no es que me vengan con independencia, que ese cuentecito está mandado a guardar.
Está mandado a guardar. Entonces, la salud de la magistrada es importante. Deseamos su pronta recuperación porque ella es el elemento más necesario para que haya justicia, que haya investigación, que hayan procesos, pero que no sean espectáculos simple y llanamente, sino que al que se le presente un expediente, ese expediente tenga los fundamentos de rigor. Entonces, bueno, vamos inmediatamente a advertir una situación que se está dando en CONAMA. Para el jueves está pendiente una decisión del Tribunal Superior Administrativo. Es una sentencia que está pendiente que se daría el jueves. Ahí el Tribunal Superior Administrativo va a conocer de la objeción que presentaron a una resolución del IDECO, los directivos de CONAMA. Una dirección del IDECO muy particular porque a todas las cooperativas, a todo el sistema cooperativo se le permitió que en pandemia desarrollara sus asambleas dentro de las circunstancias que la pandemia, digamos, marcaban, y que eso se hizo en base a una resolución del IDECO. Todas las cooperativas importantes hicieron sus asambleas bajo ese esquema. La hizo la cooperativa Vega Real, la cooperativa La Altagracia, la cooperativa de empleados de aduana, la cooperativa de Zona Franca Las Américas, la cooperativa Maimón, la cooperativa de empleados del Grupo Cuesta, entre otras. Cuando tocó a CONAMA, el IDECO, dirigido por Francisco de los Santos, que también es gremialista y está metido en el conflicto por la nueva dirección de CONAMA, como entendían que la realización de una asamblea tal vez no iba a arrojar los resultados que esperaba, inmediatamente para evitar la asamblea de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros, emitieron una resolución derogando la resolución del IDECO mediante el cual se había convocado la asamblea. Entonces, esto hizo que se apelara al Tribunal Superior Administrativo. La asamblea debió celebrarse ya, pero porque estaba para el 12, creo, de noviembre, pero como estaba pendiente la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, lo más prudente era esperar esa sentencia. Entonces, se está esperando la sentencia. Pero entonces hoy el IDECO usando y abusando del poder por una competencia interna, entonces hoy tiene planes de intervenir la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros. Hacer una intervención. ¿Para qué? Para si la sentencia del Tribunal Superior Administrativo les resulta desfavorable, entonces de todas maneras la cooperativa estaría bajo un proceso de intervención. ¿Qué pretexto hay para intervenir CONAMA? A que no ha desarrollado su asamblea eleccionaria y que la directiva termina. Bueno, ¿y por qué no la ha desarrollado? Porque el IDECO la boicoteó. A que el problema de los resultados financieros y los informes financieros. Bueno, ¿y cómo se puede convocar a una asamblea si no hay informes financieros? ¿Y por qué no se han presentado los informes financieros? Porque no se ha hecho la asamblea. ¿Y por qué no se ha hecho la asamblea? Porque el IDECO la boicoteó. Pero entonces el IDECO va a intervenir con el pretexto de que no se ha hecho la asamblea y que no se han presentado los resultados financieros. La misma cosa que ha boicoteado. Señores, es un uso torpe y abusivo de mecanismos del poder para un asunto de competencia interna. Y todo esto que hay una prédica de institucionalidad y de una serie de cosas, y fíjense cómo se actúa en estos procesos. Sobre la situación de Guatemala, hay una crisis que hizo que ayer el presidente Alejandro Yamatei pues apelara a la Carta Interamericana de la OEA, porque entiende que hay un proceso de conspiración abierta,
que ha llegado a actos de vandalismo que en una democracia nadie puede apoyar. Puede haber los motivos para la crítica que fueran, pero quemar el edificio del Congreso es un acto de terrorismo. Y eso ocurrió este fin de semana en Guatemala. Todo por una protesta por el presupuesto del 2021. Que el presupuesto del 2021 es el más grande de toda la historia de Guatemala. Hay algún parecido ahí. Es más grande de toda la historia de Guatemala. Reduce las ayudas sociales a la gente que fue vapuleada por el COVID, pero incrementa en términos astronómicos el endeudamiento y fue discutido totalmente de espaldas a la sociedad y aprobado en términos relámpagos, con la oposición absolutamente de todo el mundo. No hay un solo sector, aparte del gobierno y algunas fuerzas bisagras aliadas, que estén de acuerdo con el presupuesto tal y como se aprobó. Solamente voy a resumir algunas informaciones de algunas organizaciones de las que he visto comunicado de absoluto rechazo a ese presupuesto. Está, por ejemplo, el Comité Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Esa es una especie del CONET de Guatemala, es decir, es la entidad empresarial más fuerte de Guatemala, esa que acabo de referir. Está también la Alianza Evangélica de Guatemala, la Alianza de las Iglesias Evangélicas, la Asociación de Cámaras, Comercios Binacionales, que se llama ASCABI, contraria al presupuesto. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, contraria a ese presupuesto. La Conferencia de los Obispos, la Conferencia Episcopal Guatemalteca, contraria a ese presupuesto. Y por ahí hay una gran cantidad de organizaciones que están totalmente contrarias a ese presupuesto. Desde luego que el presupuesto ha rebosado la copa, pero ya venía un cúmulo de cierta impopularidad, denuncias de corrupción. Guatemala ha estado en una situación muy especial, que sabemos que hay un mecanismo internacional que trabaja el tema de la corrupción, que hay varios presidentes que han sido judicializados, etcétera, etcétera, y que ahí hay una crisis del sistema político. ¿Por qué no debemos apostar a crisis del sistema político? ¿Por qué no debe actuarse para destruir a los partidos? Porque cuando se destruye a los partidos, fíjense cuáles son los actores que aparecen. Una oposición responsable no llega al extremo de quemar un Congreso. No llega a esos extremos porque ya es un acto de terrorismo. ¿Dónde ocurre eso? Donde se ha afectado el sistema de partidos, donde no hay partido político sólido. ¿Quién pierde más cuando eso ocurre? La sociedad, que pasa más hambre, que pasa más trabajo, que vive más violencia, que vive mayor situación de inestabilidad. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa, porque aunque el presidente habló de revisar el presupuesto, una serie de cosas, ya después que se permite que la crisis encienda, es difícil de apagar. Entonces, Guatemala está pasando por esa situación con las reacciones a la aprobación del presupuesto del año 2021. Entonces, me comprometí a hablar de los procesos del PLD. Y en eso también voy a compartir una primicia. Voy a compartir una primicia al hablar de los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, hay ya prácticamente activas en el PLD tres precandidaturas presidenciales que se están moviendo hasta ahora. Está Abel Martínez, que cuenta con el apoyo de un grupo de diputados importante, que en los próximos días va a hacer un acto de apoyo y ha estado haciendo otros amarres. Abel Martínez, el alcalde de Santiago, es entonces uno de estos precandidatos que anda activando
ya por el país. Lo propio está haciendo Francisco Domínguez Brito, que ya se está movilizando, ya está juramentando, ya está trabajando a tiempo su estructura, y lo propio ha empezado a hacer la vicepresidenta Margarita Cedeño. Entonces, al margen del Congreso del PLD y de otros procesos internos, están ya estas movilizaciones. No quiere decir que estos sean los únicos tres, pero son hasta ahora los que están activando en ese sentido. Ahora, la primicia, Amaury, que voy a dar tiene que ver con la competencia por la Secretaría General. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Es inminente la presentación esta semana de Charlie Mariotti, el ex senador Charlie Mariotti Tapia, como candidato a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Sería producto de una plataforma de la que participan una cantidad de ex senadores del Partido de la Liberación Dominicana y de dirigentes del PLD de otros niveles. También hay aproximados a este proyecto sectores externos que entienden que el país debe contar con un partido opositor fuerte, no necesariamente porque le interese que ese partido desplace al partido que está actualmente en el gobierno, sino porque quiere evitar que en medio de todas las crisis que el país tiene que enfrentar, entonces un colapso del sistema de partidos agrave esa crisis. Y eso solamente lo evita un fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Ya sus tareas electorales son otra cosa, pero sí al fortalecimiento, y en eso hay realmente sectores empresariales que están apostando a apoyar en lo que puedan un fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. No necesariamente, repito, porque ellos estén haciendo una apuesta electoral para el 24, sino buscando un contrapeso y un equilibrio en la vida democrática de la República Dominicana. Entonces es inminente esto de que se produzca el lanzamiento esta semana de las aspiraciones de Charlie Mariotti a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Eso puede motivar o que otras personas con condiciones para aspirar también declaren su aspiración. Hasta ahora creo que solo lo ha hecho de manera formal Rubén Bichara, que ha estado pues haciendo gestiones en búsqueda de la Secretaría General. Ya conversamos aquí con Aristipo Vidal, que está como candidato a la Secretaría General, y está en observación José La Luz. Ha dicho que está evaluando el panorama, no tiene una decisión adoptada hasta donde tenemos entendido. Entonces, esta es la información, señores. Es inminente el lanzamiento de Charlie Mariotti a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Cambio y fuera.